Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Santo, mi Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Santo eres mi Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en esto yo confiaré. Santo eres mi Dios. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, Santo eres que yo Cristo. pueda habitar en su casa todos los días de Santo eres mi mi Dios. vida. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Cosa demandado al Señor, y esta buscaré, Santo eres Jesús. que yo pueda Santo. Buenas tardes. Muy bendecido, tan bendecido. ¿Me escucha, hermano? Sí. Sí, la escucho. No me veo, pero sí me escucho, sí. Sí, lo mismo de la otra vez, lo mismo de siempre, no sé por qué está pasando. Pero no, no importa, hermano, con que me escuche. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Si quiere ver la introducción y ya después entro yo, hermano. Sí, comenzamos ahora, estamos escuchando esta alabanza que es un salmo de los que David escribió. Señor, bendecido sea el Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Muy bendecida noche a cada uno de los que se estén conectando, a aquellos que se vayan a conectar luego. Por aquí vemos a Minerva Serrano, Dios le bendiga y que Dios bendiga a cada uno de los que se vayan a conectar próximamente. Es un honor para tiempo de adoración, Ángel Machicote. Traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Pues tenemos a la hermana Marla Huerta García, que es quien va a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los dejo con ella para que ella comience esta programación. Buenas tardes a todos ustedes, bendiciones, saludos aquí desde la Ciudad de México, a todos Estados Unidos, a todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, muchas bendiciones. Vamos a empezar ahora la prédica de esta tarde. Hermano Ángel, disculpa, no podría apagar su micrófono para que no se escuche así lo que, o sea, como eco, por favor. Antes de empezar esta prédica, este mensaje, hermanos, voy a dar ahora sí lo que es una oración. Cerremos nuestros ojos para poner este mensaje en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de tu amado Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos las gracias porque estamos esta tarde aquí, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí en este lugar con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que sea tu sabiduría, tu inteligencia, la que me des para que yo pueda ser la portadora de tu palabra, Padre mío. Amén, Jesús. Amado Jesucristo, te pido por todas las personas que se encuentran ahorita en este lugar, que están enfermas, que tienen algún problema, Señor, seas tú guiándolos, sanándolos, bendiciéndolos y fortaleciéndolos, Señor. Te pido si hay alguna distracción o alguna situación con la señal, no lo permitas, Padre, para que ellos puedan, Señor, escuchar tu
palabra y tu mensaje como tú me lo has puesto en mi mente y en mi Gloria a corazón Jesús. para esta tarde, Padre mío. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Bueno, Amén. hermanos, pues yo escogí la carta de Judas que viene en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la escogí? Porque a veces es una carta que muchos hemos leído, otros no, que a veces he tomado con un poco de desinterés, pero que ha sido una carta que es muy importante para nosotros porque también nos sirve para cómo nosotros podemos defendernos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas y de los maestros que no vienen, ahora sí que no vienen en la palabra de Dios. ¿Y qué dice esta carta? Antes de eso, quisiera decirles quién era Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesús. No era santo ni hace milagros, como muchas veces creen aquí en México que Judas Tadeo es un santo y que le deben de venerar y hacer milagros. Así no es, hermano. Eso no es Judas. Judas fue, ahora sí que nació en Galilea, región de Cana. Él era ahora sí que hebreo también, pariente cercano de Jesucristo, llamado hermano de Jesucristo. Su madre era María Cleofas, quien tenía parentesco con María. Su padre Alfeo era hermano de Jesús. Pero él no era católico, no era venerado, él nunca podía o pudo hacer milagros como mucha gente lo cree quien era Judas. Entonces, voy a leer lo que es la carta de Judas. Vamos a Reina Valera 1960 y dice: salutación, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí está dando sus salutaciones y saludos, porque Judas también fue algo de muy importante, nada más que como es una carta pequeña, yo casi nunca he escuchado que la prediquen, pero bueno, en todas las iglesias que saben nunca han predicado Judas, y vamos a ver falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, la solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Judas? Que en ese momento ya había doctrinas apócrifas, que ya había doctrinas que ya estaban distorsionando la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado diferentes doctrinas, diferentes religiones y creencias? Que incluso estaba leyendo el otro día, los musulmanes dicen, hablan que Jesucristo no existe, que Jesucristo fue un profeta. Bueno, que yo antes leí una vez al Corán, y también ellos dicen que pues ahora también nosotros somos los del libro, que los del libro ellos nos llaman a los que leemos la Biblia. Desafortunadamente mucha gente que no tiene una fe firme y no conoce la verdad, se deja llevar por la palabra, el anatema que tienen otro tipo de doctrinas, les está enseñando, entre ellas los mormones. Porque no es que yo les diga o les haga o que vaya a echar tierra. Yo estuve un tiempo con ellos. Incluso yo en una etapa de mi vida yo quería ser misionera, que ellos le llaman el derecho. Pues esto fue por 1999, a final de que yo ya me había sido bautizada en la fe cristiana, pero a mí me llamaba la atención la misión. Entonces ellos me empezaban a instruir a mí, y te llevan la Biblia, te llevan un libro de Mormón, pero cuando te dicen también, es que tú si te vas a bautizar, tienes que pedirle a Dios una revelación y Él te va a revelar lo que fue José Smith, lo que fue el libro de Mormón, Moroni, etcétera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios sabiduría e inteligencia para todo esto, porque yo le decía, mira, Señor, yo no siento que digo otro libro. En ese entonces yo no conocía la Biblia como la conozco ahorita, era ignorante en ese momento, y yo decía, yo tengo que entender tus escrituras antes de lanzarme a una religión, a una secta que no sé si venga de ti. Entonces Dios
me fue capacitando, y la misma palabra dice que si alguien anunciara otro evangelio sea anatema, ¿no? Y así es, el enemigo también te puede hacer que tú veas sueños, que tú veas visiones, que tú hagas muchas cosas, y por eso nosotros debemos de discernir dentro de todo esto quién viene de Dios y quién no viene de Dios. El mismo Espíritu Santo nos alerta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos enseña quiénes son los hijos de Dios verdaderos y quiénes no lo son. Y a mí me pasa que cuando una doctrina no viene de Dios, mi cuerpo, mi mente está inquieto y no siento esa paz. Entonces, así nosotros aquí Judas nos exhorta, tanto como los exhortaron en los tiempos de Cristo ahorita, que nosotros debemos de discernir, pero ¿cómo vamos a discernir, hermanos? Estudiando, orando ante todo y pidiendo a Dios que nos ayude a identificar lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Si hay falsas doctrinas, falsas también dentro del cristianismo, sí hay. Incluso hay gente que se denomina cristiana, como los de la luz del mundo, y no son cristianos. Entonces nosotros debemos de saber quién viene y quién no viene de Dios. Porque ahorita muchos, por ganar almas, por decir esto o ciertas cosas, están suavizando el evangelio. Cuando uno habla las cosas como Jesucristo quiere, a veces dicen que no. Entonces, vamos a ver qué nos enseña la carta de Judas a nosotros como cristianos y a los no cristianos también, pues es a defendernos contra falsas enseñanzas. Debemos de ser capacitados espiritual, física y mentalmente para nosotros saber defendernos, porque por decir, si a mí me llega una doctrina que es, digamos, como están haciendo los mormones, los testigos de Jehová, ellos me llegan con mucha sabiduría dentro de su religión, yo debo de orar y estudiar, y también estudiar lo que ellos me están enseñando para yo saber si esta doctrina viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque también yo fui enseñada por los testigos de Jehová. Nunca me convertí, pero yo tenía una maestra que le agradezco a Jesucristo. Me enseñó 5 años de inglés teológico bíblico, muy buena maestra en ese aspecto. Y yo le hacía preguntas a ella que los mismos testigos y el líder no me podían contestar. Entonces ellos pensaban que a lo mejor por ese medio ellos me iban a mover y iba a cambiar mi forma de pensar, y no es así. Porque cuando tú tienes a Jesucristo y sabes que Él viene de Dios y que es el verdadero evangelio, ninguna corriente fluctuante te deja, ¿cómo les diré? Te deja llorar en ese aspecto. Entonces no podemos decir, es que Dios no me dijo, tenemos que discernir. Esto nos enseña la carta de Judas, es muy importante. También nosotros debemos ser fieles a Dios y discernir a las personas, y discernir a las personas que nos están llevando a otra doctrina, a otra religión, cuestionarnos. No es malo cuestionarse, porque a veces no cuestionamos. Muchos dicen, es que me da pena preguntar. Yo digo, no sabe detenernos una preguntar, así la pregunta sea más absurda, porque a veces es algo que el mismo Espíritu de Dios nos está diciendo algo para que tú puedas saber la verdad. Nosotros como cristianos debemos de hacer eso. ¿Cómo defiendo mi fe? Pues, número 1, trabajando en el Evangelio, predicando, estudiando las Escrituras, ante todo orando, pidiéndole a Jesucristo el espíritu de discernimiento, la guía al Espíritu Santo, hablando la verdad bíblica y pidiendo discernimiento también bíblico. Dios lo da, sí lo da, porque a veces nosotros no pedimos ese discernimiento en nuestras oraciones y le debemos decir a Jesucristo, Señor, quiero entender esto, dime qué quieres para mí, quiero estudiar el Evangelio, y a mí la verdad me gusta basarme en la Reina Valera 1960, porque es la que mayormente nosotros como cristianos llevamos, pero también les sugiero que estudien la del lenguaje actual, porque a veces nos da un mayor entendimiento, y más a los nuevos conversos. Mucha gente no conoce el Evangelio y apenas llega al Evangelio. Y si yo les hablo de una forma más, ¿cómo les diré? Más rebuscada, como se dice aquí en México, o más definida,
mucha gente a principios no te va a entender, entonces como dice la palabra de Dios, muchos son bebés espirituales y para mí es muy importante que esas personas entiendan para que puedan así comprender y defender su fe también. Otro número 2 es entendiendo que las falsas enseñanzas llevan al desvío de los cristianos, inmoralidades, pecados de diferente índole. ¿Por qué? Porque si una falsa enseñanza te dice, no, pues Dios no existe, ¿cuántos jóvenes, y gente no tan joven, se va al ateísmo cuando entran a estudiar alguna carrera porque ya dicen que yo ya soy un profesional o una profesional y pues Dios no existe? Y les enseñan o te enseñan los maestros que pues el mundo no fue creado por Jesucristo y todo eso, y pues eso es llevar por esa índole en el marxismo, en muchas cosas que no son de Dios. Ojo aquí con lo que les voy a decir, debemos de tener una fe firme y eso siempre lo he dicho y lo voy a decir. Debemos de preparar gente que no se deje llevar por las corrientes de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que aunque un hijo de Dios, que sea un joven que vaya a estudiar a la universidad alguna carrera de ciencias, de medicina, de lo que sea, tenga una fe firme, él escuche lo que escuche, que sepa que Jesucristo es verdadero y es Señor y Salvador. Que para él no hay comparación. ¿Por qué le digo esto? Yo estudié en una preparatoria donde te enseñan, yo iba en el área de ciencias y humanidades y te enseñaban mucho lo del ateísmo y yo escuchaba a muchos compañeros, ellos eran católicos, que decían que iban a dejar su fe porque ellos sabían que más, que el ateísmo, que la teoría del Big Bang, que yo nunca, a pesar de que llevaba poco tiempo en el cristianismo, creí lo que me decía. Lo estudiaba, lo escuchaba, hacía mis exámenes, yo le creía a mi Señor Jesucristo, a pesar de que yo iba para periodista en ese momento, porque a mí me gustaba mucho el área de ciencias de la comunicación en ese momento, pero yo siempre estuve firme en mi fe en Cristo Jesús. Entonces yo, por eso les digo, debemos de defender nuestra fe, debemos de capacitar gente, hermanos, desde niños, que ellos no deben de dejarse mover por ninguna corriente, ni tener miedo de decir, pues ahora como aquí en México hay libros de inclusión para que los niños pues escuchen y respeten ciertas cosas que no vienen de Dios, esos niños cambien su forma de pensar. No, ellos aunque escuchen eso, aunque estudien eso, ellos deben de tener una fe firme y una fe en Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos está enseñando también la carta de Dios, es muy importante, es muy extensa, por eso yo también quiero ahorita verles estos puntos. Entre ellos, dice, entendiendo que las falsas enseñanzas llevan al desvío. Esa ya la leí. La número 3, los verdaderos cristianos permanecen en la fe hasta el final, pasando tribulaciones, problemas en ciertas situaciones, que conllevan enfermedades, a veces conllevan muchas cosas. Los verdaderos cristianos permanecemos hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que llevemos una vida cristiana que a lo mejor no sea tan bonita aparentemente, que tengamos problemas, que tengamos situaciones, permanecemos firmes en la fe y no nos soltamos de la mano de Cristo Jesús hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga aquí. Y ejemplo vivo, yo lo dije y lo vuelvo a decir de mis padres terrenales. Ellos aún viendo que el doctor hospitalizado estamos de mis padres, le decían que ya se iban a ir y que si no entregaban a mamá se iba a morir y mamá proclamaba a Cristo. Esa es una verdadera fe cristiana. No es una fe verdadera que me diga, pues ya tengo un problema, pues ya no me dieron bien, o ya no me dejaron predicar, ya no me dejaron evangelizar, no me dieron el altar para que yo predicara, me voy de la iglesia. Eso no viene de Dios. Perdón que lo diga, pero ahorita todo esto en diferentes lugares y desafortunadamente mucha gente deja de fe por cosas que no es que sean sin importancia, pero por cosas secundarias, donde hay cosas muy importantes, ¿por qué permanecer en eso? Otra cosa es los congregantes deben de edificar su fe y mantenerse en el amor de Dios. Yo debo de edificar mi fe. ¿Cómo edifico mi fe? Por medio de la oración,
oración, por medio de pedir a Dios discernimiento, de la adoración y de estudiar la palabra de Dios. Yo debo de seguir edificando mi fe, y a pesar de que a veces muchos dicen, es que a mí no me gusta orar, pues yo les digo, hazlo sin ganas y ora. Es que no me gusta hablar la palabra. Pues si no te gusta hablar, habla la palabra. Nosotros debemos de ser como los salmones, nada contracorriente. Que nosotros no debemos, o sea, nosotros ahora sí que se va a ver así, pero debemos de ser la oposición del enemigo para nosotros poder mantenernos en el amor de Jesucristo. Pues, ¿cómo vivo esto realmente? Lo que yo veo y lo que yo creo, alejándome de todo mal, alejándome del pecado, alejándome de situaciones que no vienen de Dios, alejándome de lo que puede, si yo soy vulnerable en un área, yo puedo realmente decir, Señor, quizás me alejo de eso que me puede sacar de la comunión de Jesucristo, porque yo creo que tú, Señor Jesucristo, eres el verdadero y que no te encuentres lo que viene de ti. Número 6. Aprender a discernir quienes procuran desviar la fe en los cristianos, como ya lo había dicho, las sectas, las doctrinas, las corrientes filosóficas. ¿Cómo lo hago? Por medio de la oración y del estudio bíblico, y también del estudio de la doctrina o enseñanza que me quieren enseñar. Porque yo lo que hago cuando alguien me dice, no, es que mira, te voy a mostrar que el libro de Mormón, te voy a mostrar que los testigos de Jehová, te voy a mostrar que el culto a la Santa Muerte, te voy a mostrar que el budismo, yo lo estudio y lo discierno y le pido a Dios sabiduría y inteligencia para que me diga que lo que Él me está enseñando es correcto. No me quedo con las palabras que nada más unas personas o una cierta secta o religión me está enseñando. Yo discierno esto por medio de la oración, y otra vez lo vuelvo a decir, pedir al Espíritu Santo discernimiento, el estudio de las Escrituras, el estudio de la Biblia, el apoyo de herramientas como un diccionario bíblico. Si estás en tu congregación, decirle al pastor que te explique. Si él no sabe o ella no sabe como pastora, alguien de los hermanos te podrá guiar para que tú puedas comprender más lo que Dios quiere para tu vida. Y pues ahora sí, vamos al punto número 7 para continuar leyendo, y dice, siempre defender la verdad. El evangelio debe de ser defendido y no callar. Judas Tadeo no hace, como les digo, milagros. Esta carta no hace milagros, no era mexicano, no era latino, él no era católico, él era cristiano, pero mucha gente, por falta de estudio en la Biblia, pues cree que él era un santo, que él hacía milagros. Santo es apartado de Dios, y no quiere decir que él hiciera milagros, porque ¿qué dice en primera de Timoteo 2:5? Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra vez, primera de Timoteo 2:5, y pueden ir a la nota recolunda los que son católicos, y pueden ir también a la latinoamericana. Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, María Salvadora. No dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Alá Salvador. Ahí dijo muy claro, Jesucristo, hombre. Entonces, hay mucha distorsión de lo que es la palabra de Dios. Eso sí, voy a darte breve reseña de lo que fue Judas. Dice un mártir que junto a Simón fue torturado y golpeado y asesinado en Persia por sus creencias. Incluso él fue asesinado por él, porque él tenía en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, como el único que podía hacer milagros, y por eso Judas Tadeo fue asesinado. No decía él, yo soy el Cristo, que yo hago milagros, nunca lo dijo. Él fue a predicar el evangelio que Jesucristo les enseñó en esos tiempos. Esta carta fue escrita entre el año 67 y 80 después de Cristo, y fue en Palestina y Jerusalén. Jesucristo, Judas, lo vuelvo a decir, no era católico. Ahora vamos a ir otra vez a la carta de Judas 3, y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí le dice que contendáis, estoy exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él les estaba diciendo, deben de defender, deben de contender la fe y deben de decir la verdad, aunque ustedes sean apabullados, golpeados, martirizados y santos, apartados de Dios, no santos como conocemos que Santa Cecilia, nada de, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya sabían ahí que ya había gente que estaba distorsionando, que ya estaba haciendo anatema, que ya estaba cambiando el evangelio. Entonces ellos les estaba exhortando que fueran valientes y que defendieran el evangelio. Otro dice más, quiero recordaros que ya, más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí ya les está diciendo del juicio del gran día lo que iba a pasar, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí ya está advirtiendo todo lo que hay, todo lo que está sucediendo. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué quiere decir aquí? Todo lo que les digo, ya estaban haciendo así que de la doctrina pues ahora sí que estaban introduciendo nuevas doctrinas, estaban molestos porque estaban predicando el evangelio y claro que el enemigo no se iba a quedar tranquilo. Entonces aquí les está diciendo todo por medio de esta carta que tienen que defender la fe, tienen que dar la doctrina verdadera a pesar de los momentos que estaban pasando. Entonces, vamos al 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros debates que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Aquí quiere decir de las personas que ahorita están viendo de una religión, de una creencia, de una enseñanza, está diciendo, vamos otra vez, dice, vamos a Judas 2. Estos son manchas en vuestros abates, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí les está diciendo que va a haber condenación para todas las personas que están desviando las almas y ahora sí que la forma de su doctrina es de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está viendo cómo va a haber un castigo en el fuego eterno, dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué quiere decir? Que se adulta. ¿Cuántas veces han visto que dicen,
Este es el santo, o este es el Santo Padre de la Iglesia, adulando a una persona y diciéndole a una persona que Él es el Padre, que con Él va a haber salvación. Aquí habla de todo eso, por eso es muy importante que cada uno como nosotros, de hijos de Dios, escribimos esta carta de Judas y la podamos enseñarle la realidad en las iglesias, o a donde demos estudios bíblicos a las personas para que ellos sepan la realidad de quién era Judas, de quién era Pedro, de qué situaciones había en ese momento, porque ahora la religión católica está sacando cosas que hace años no sacó. En la actualidad la religión católica dice que antes sí se podían, porque yo estuve hablando con una persona que es católica, que sí se podían casar los sacerdotes, que por eso Pedro tenía esposa y por eso se amaba a su hijo. Entonces, ahora la religión católica está según sacando cosas que no sacaba antes, pero no es así. Lo que pasa es que lo están haciendo porque ya se están viendo descubiertos en muchas situaciones y ahorita tratan ellos de pues así que de tapar ese tipo de transgresiones o de situaciones para que ellos tengan la credibilidad y no sean descubiertos de lo que han enseñado durante tantos cientos o miles de años, no cientos de años más bien. Dice, amonestaciones y exhortaciones. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían que el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí dice, algunos que dudan, convencedlos. Les debemos de decir, ¿sabes qué? Con argumentos, tú que dudas, Dios, Jesucristo, es el que te va a convencer a ti. No yo. Mucha gente en todas las creencias se fija en la persona o en el ser humano. Y yo no estoy en desacuerdo, pero también como cristianos debemos de aprender que la gente no debe de fijar su fe en una persona, en un pastor, en un apóstol, debe de fijar su fe y estar firme en Cristo Jesús, porque todos los humanos podemos fallar, pero Jesucristo nunca va a fallar. Entonces mucha gente dice, pero es el pretexto de los más grandes del enemigo. Yo me separé de la iglesia porque yo veía que los hermanos hacían esto, o que las hermanas no decían esto, o porque los hermanos se enfermaban, o porque... No. Nosotros sabemos que estamos en este mundo, esto no es libertad para pecar ni para hacer cosas malas, pero nunca debemos de poner nuestra esperanza en pastores, hermanos, siervos, debemos de poner la esperanza en Cristo y pase lo que pase, tener una fe firme en Él. Ahora vamos a lo que a ver, vamos a 22, 23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego y otros tener misericordia con temor. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, la ropa que era contaminada en ese tiempo, pues había contaminación también de las ropas porque también, pues, había sacrificios a dioses, a diferentes creencias, doctrinas. Y dice, ya que esto es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí dice, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Solamente Jesucristo es majestad, rey, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, por toda la... Amén. No dijo, y ahora sea gloria y potencia, Mahoma, ahora sea gloria y potencia, Siddhartha Gautama. No dijo así, dijo a nuestro Señor Jesucristo, y le pese a quien le pese y a las otras doctrinas con todo respeto, pero Jesucristo y la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Dentro de la literatura mundialmente
es considerado el non plus ultra de la literatura. No hay un non plus ultra como el Corán, con todo respeto a los musulmanes, no hay un non plus ultra como al libro de Mormón. Fue la Biblia, porque es el único libro inspirado por Dios, porque dirán, no, pues también el único libro inspirado por Dios es el Corán, es lo que es como se llama, es, el libro de Mormón, no. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Y aquí lo dice la palabra de Dios, y eso lo debemos de saber muy bien para nosotros también poder defender nuestra fe cuando lo tenemos que, cuando le refieren la situación y decirle a un hermano, no, mira, esto sucede, esto viene así, y este libro, por eso este libro de Mormón, este libro de tal, que enseña esto, que viene basado en la Biblia, y eso no es verdad. Incluso hasta con argumentos históricos, con lo que sea, porque Dios no es un Dios que no, y ese es Jesucristo. Y por más que yo me pongo a estudiar, me pongo a ver y todo eso, yo he visto que muchos libros son, lo que he estudiado a lo largo de mi vida, hasta ahorita, muchos libros son una mala copia de la Biblia, desafortunadamente. El libro de Mormón yo lo leí por curiosidad, y es un libro que te viene a decir que aquí Cristo vino a las Américas, sí se pudo haber ido a América, a Europa, porque él es Cristo, él pudo ir a haber ido a donde él quisiera. Incluso te ponen en duda muchas situaciones, que había un poblado de los antepasados aquí en México, en América, y que él vino aquí presentaba igual como era rubio, y todo eso, pero nada más que ellos hicieron fue cambiar palabras del Nuevo Testamento, de la Biblia, a la palabra que ellos estaban cambiando, a lo que ellos estaban haciendo. Entonces hay que tener mucho discernimiento y hay que ver las cosas como son en realidad. Cuando yo entré una vez en sus templos, uno de los líderes me dijo en ese momento, ahorita me enfoco en eso porque estudié mucho esto, y ahorita he visto que mucha gente incluso sube a sus TikTok que la iglesia de los mormones, y no es por estar echando pedradas ni nada. Yo tenía varios amistades, muy buenas amistades, muy buenos amigos, pero resulta que te muestran lo que es en realidad. Uno mismo de ellos me dice que adentro de sus templos, porque no te dejan pasar en ese momento, no te dejan pasar hasta después de un año de que fueras bautizado y asistir a sus reuniones, que no te dejaban pasar porque adentro de esos templos tienen situaciones que no son cristianas, entre ellos tienen la doctrina de bautizarse por la muerte. Ahorita es por decir, muere uno de mis familiares y él nos bautizó para ser mormón, yo lo bautizo por medio de otro hermano y él ya está bautizado según mi familiar o pariente de mí. Eso no puede ser porque a mí me escritura que no nos podemos los muertos. También tienen signos masones, que ya sabemos que la masonería pues viene también con mucho ahora sí que la doctrina de los rosacrucianos, y viene también con otras doctrinas como son los rosacruces, los masones y los iluminados, que ahorita son los iluminados. Entonces hay que saber a dónde nos metemos, hay que saber qué es lo que viene de Dios, y hay que saber qué es lo que no viene de Dios. Ya más adelante, si Dios me permite, yo daré un estudio de lo que es también estas corrientes como masonería, como es los rosacrucianos, porque también incluso aquí en México hay una escuela al sur, que es la escuela Rosacruces, y por qué conlleva todo esto, y por qué estas falsas doctrinas sectas, incluso el catolicismo de muchos presidentes aquí en México se adentraron a esto, pero eso ya es otra cosa aparte es muy interesante todo esto también. Ahora, es muy importante que defendamos nuestra fe y vamos a lo que es versículos bíblicos, a Mateo 7:15, ¿qué nos dice? Vamos, Reina Valera 7:15, ¿qué nos dice acerca de lo que estoy hablando esta tarde? Dice, voy a entrar aquí nada más, luego ¿cómo se llama? Me tardo un poquito. Es Mateo 7:15, Reina Valera. Por sus frutos los conoceréis.
¿Qué quiere decir? Dice, guardaos, aquí vamos, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro un lobo rapaz. Otra vez, Mateo 7:15, Reina Valera 1960, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como les digo, muchos se dicen, no, pues miren, con esta religión, incluso en el mismo cristianismo, hay mucha gente que no es cristiana y que se está diciendo que son cristianos y que están fluctuando, que están lucrando, que están no solamente haciendo cosas así, sino que yo vi en un reportaje, ya tiene tiempo, donde un pastor les decía a unas muchachas que su esposa iba a morir, y veían a los congregantes más hermosos de la iglesia, y en esa iglesia él agarraba y les decía, ¿sabes qué? Pues mi esposa va a morir, pero estas chicas acaban de entrar al evangelio, y este pseudo cristiano les decía, tú vas a ser mi esposa porque Dios ya me indicó en oración, y estas chicas caían en la trampa de este pseudo pastor y las embarazaba, y al final pues la esposa se dio cuenta de este pseudo pastor, que no voy a dar el nombre, que eso fue verdad, y pues les decía a estas chicas que su esposo era un engañador. O sea, a veces el evangelio lo distorsionan desafortunadamente, a veces vienen con vestidos de ovejas diciendo, ay no, pero mira, tú son misioneros de la iglesia mormona, son misioneros de la iglesia testigos, qué buenos son. No todos son malos porque ellos fueron también enseñados así. Es como yo les decía, si a mí me dicen, este color es agua, en donde yo estoy, pero bueno, nosotros sabemos que este color es color agua, ¿no? Pero si yo siempre estoy en una doctrina donde me dicen es que este color es azul, y yo no voy a creer, y yo ya entendí que este color no es azul, pero cuando viene alguien que me enseña la verdad y me dice, no, Marla, estás equivocada, este color es agua, y llega otra persona y me dice, sí, Marla, él dice la verdad, es cuando abrimos nuestros verdaderos ojos espirituales y nos damos cuenta de lo que el enemigo nos está haciendo y nos está engañando para nosotros poder entender el evangelio. Muchas de esas personas engañadas han crecido con inocencia y han crecido con ese tipo de doctrinas en su vida. ¿Por qué? Porque incluso en las mismas iglesias, como decían los testigos de Jehová, no los dejen que ellos estudien teología ni nada de eso, los mismos líderes de ahí, porque ellos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que la doctrina donde están no viene de Dios. Entonces ellos hacen todo este tipo de situaciones y de cosas para que ellos puedan, pues ahora sí que fluctuar y hacer lo que ellos quieren conocer, engañar, y por eso este versículo es muy importante de Mateo 7:15. Ahora vamos a 2 de Pedro. ¿Y qué dicen 2 de Pedro? Déjenme. Dice, Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto nos dice que aquí viene, vamos a partícipe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué quiere decir? Que aquí dice que nosotros también debemos de pedirle a Dios este tipo de don para tener paciencia, discernimiento. Y es importante, hermanos, que si pueden, anoten todo este tipo de versículos, porque también es muy importante cuando ustedes, alguien llega a enseñarles, a decirles una doctrina que sea diferente, es anatema,
y no se dejen llevar por las palabras bonitas o porque pues los hermanos son bien de otra iglesia, de otra situación, son bien nobles, son bien simpáticos, porque suele pasar, hermanos, que pasan ciertas situaciones que nosotros sabemos que cuando amamos a Dios no vemos al hombre o a la mujer, vemos a Jesucristo. Que no nos dejemos engañar por corrientes y doctrinas que no vienen del Espíritu Santo. Y ahora vamos a de Corintios 11:1. ¿Qué quiere decir? Dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme, porque os he consuelo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Aquí qué quiere decir? Que para muchos va a decir que el evangelio es locura, porque debemos de ser celosos por nuestro Señor Jesucristo y por su evangelio, defenderlo y ser celosos en Cristo Jesús, dice, porque os he desposado con un solo esposo, y eso es Jesucristo, con una virgen pura, que es el evangelio de la iglesia, con un evangelio puro, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no distorsionada. Porque muchos te van a decir, yo tengo la palabra, yo sé qué es esto, pero no es una palabra pura, es una palabra distorsionada que no viene de Dios. Por eso es importante predicar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vayamos, 1, 2. ¿Cuál? Y dice, así anda la. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, a ver, muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que no hay otro evangelio. Aquí no dice, porque Jesucristo era muy claro. Él puede haber dicho, sí hay otro evangelio, sí hay otra dirección que se lleva a la verdad. No, aquí dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban de lo que hemos estado hablando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, pues sea anatema. Pues busco. Y esto para que no digamos, pues yo veo el testimonio. No. Dice, vamos, Gálatas 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres, el de Dios. Para los que dicen que se fijan en los demás, ¿qué hacen? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Ahí está para los que dicen que se alejan por el testimonio de los demás hermanos. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Yo busco agradar a Dios, busco el favor de los hombres. Si ellos me van a ayudar, ellos me van a ayudar en la vida eterna, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, es muy importante que sepamos todo esto, porque nosotros no venimos a agradar a los demás, venimos a dar la palabra de Dios y a decir el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, sin distorsiones y sin otro tipo de situaciones en el cristianismo, no diciendo, no, pues miren, es que el evangelio es así, según mi exégesis, según lo que
yo siento, no, estamos basándonos en lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que digamos, en lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que prediquemos, y no estamos hablando con nuestros propios sentimientos. Estamos acercándonos más a nuestra hermenéutica, a lo que Él y ha querido nuestro Señor Jesucristo, que los hermanos y las personas que entiendan lo que es el verdadero evangelio y la pureza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a segunda de Timoteo. Vamos, 3:8. Vamos a segunda de Timoteo 3:8, dice, pero me apareció en otro idioma. Dice, no, la voy a buscar otra. Persecución. Luego me tardo por eso, una disculpa, porque tengo ahorita mi Biblia virtual. Voy a segunda de Timoteo 3:8. Vamos a Reina Valera. Dice, a mí me gusta mucho el Nuevo Testamento, me apasiona verdaderamente escuchar a los apóstoles, me gusta mucho Hechos de los Apóstoles, es algo tan enriquecedor y que todavía nos abre más los ojos como hijos de Dios y como cristianos. Dice, y de la manera que James y hombres resistieron a Moisés, así es que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí están diciendo los apóstoles, entre ellos Timoteo, que James y Jambres eran hombres que resistían a la verdad, que hicieron mal, que distorsionaron el evangelio y la verdad, y que incluso hasta los les sirvieron a ellos de piedra de tropiezo, ¿no? Que querían también justicia porque ellos habían sido una piedra de tropiezo para ellos cuando ellos estaban dando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado así que mucha gente se va del evangelio y se contrario, ¿no? Entonces se convierten hasta en enemigos de la palabra de Dios, pues en enemigos de Dios por lo mismo, o sea, por querer hablar la verdad o por ciertas situaciones. Y ahora vamos a segunda de Timoteo 4:3. Y vamos a ver aquí. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a querer escuchar y decir lo que ellos quieren. Y al sentir comezón en los oídos, quiere decir que ellos sentirán este repudio al escuchar la palabra verdadera de Dios. Y acumularán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Cuántos maestros ahorita están enseñando la doctrina que no viene de Dios? Muchísimos. Muchísimos están, y un maestro que es maestros de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener más responsabilidad y enseñar ahora sí que lo que es el evangelio que él quiere. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando ahorita palabra de hombre, no estamos enseñando palabra de Dios. Entonces ahí dice, y le voy a volver a repetir, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué quiere decir? Estos maestros, estas personas están hablando a lo que ellos desean, a lo que ellos quieren enseñar, distorsionando la palabra de Dios. Yo no voy a ser igual que maestro por decir yo también enseñar inglés, yo no voy a enseñarles igual inglés y cambiar, porque ahí sí puedo cambiar a lo mejor mi estrategia de trabajo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, lo que Dios me manda, me dice que tengo que hacer, ahí lo tengo que hacer como Él quiere y no como yo quiero. Entonces, ahí se da un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque mucha gente en este tiempo está enseñando conforme a sus deseos y conforme a sus pensamientos, incluso hasta están metiendo cosas que no vienen de Dios. Entonces
debemos de tener mucho cuidado en esto. ¿A quién enseñamos? ¿Cómo enseñamos la palabra de Dios? Y ante todo, pedirle a Jesucristo la guía de dar este tipo de enseñanza. Y siempre con amor, paciencia y cuidado para todos ellos. Y aquí vamos, ya casi vamos a acabar, vamos a Efesios 4:14. ¿Qué dice aquí? Para que ya no seamos llevados fluctuantes, llevados por doquier de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres. ¿Qué es estratagema? Estrategia de hombres, ¿no? Como diciendo, no, pues miren, si yo les digo que aquí todos van a sonreír y van a parar de sufrir, pues todos van a querer ir. Si yo les vendo la rosa de Guadalupe y el vino santo y consagrado y el agua de tal, no me estoy burlando, pero esa es la realidad. Tú vas a ser salvo. Es una estrategia que yo creé es un ejemplo, ¿no? Con mi equipo de lo que es evangelismo, no sé cómo le llaman ellos, para que tú pares de sufrir. Son estrategias, porque claro que toda la humanidad buscamos no sufrir, no sentir problemas, no estar enfermos. Entonces, por eso aquí dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres, estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo empleo artimañas del error para confundir a la gente, pero entre más confunde, más gente viene, pues yo más gano, ¿no? Y así no es. Ahí nos está diciendo claramente Efesios 4:14. Cualquier versión, Reina Valera, hasta Nácar Colunga, que es la católica, latinoamericana, y otro, Dios habla hoy. Yo tengo aquí una nueva Biblia española. Esta es una Biblia que me hicieron un regalo una vez con mis padres y luego pasó. Y pues viene con libros apócrifos. Ya después también daré una prédica de lo que son libros apócrifos. Entonces, hay muchas palabras que no están aprobadas aquí, que sí trae palabras de nuestro Señor Jesucristo, sí es así, pero no debemos de dejarnos llevar por estrategias de hombres o de mujeres o de ciertas religiosidades para nosotros caer en un error. Y vamos a Primera de Juan 4:1. ¿Y qué dice? Dice así: amados, no creéis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Volvemos a leer y aquí estamos con Reina Valera 1960, y dice: el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pruebo un espíritu? En oración, pidiéndole a Dios discernimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque yo me acuerdo muy bien que a mí me decían, si tú vas a ser bautizada para la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días, tienes que pedirle a Dios en la noche discernimiento y Dios te va a dar un sueño donde vas a ver que es la verdad y no sé qué tantas cosas. Y pues claro que eso no viene de Dios, no todos los sueños son de Dios y no todos los sueños son verdades y no todo lo que te digan o te profeticen es verdad dentro de ¿cómo les diré? De muchos ámbitos que no son cristianos. Entonces por eso dice prueba, porque lo que viene de Dios trae paz, lo que viene de Dios está comprobado en la Biblia y lo que viene de Dios prevalece y no desaparece. Entonces yo los exhorto a eso, a estudiar la palabra de Dios, a que se cuestionen si les están enseñando otra doctrina, otro dogma y que tengan alguna duda, no duden en preguntar incluso a la misma gente que te está enseñando ese dogma o esa doctrina, decirle, ¿pero por qué? ¿Pero para qué tú buscar en otras fuentes de información? Porque pues a veces la gente le gusta mucho adornar las cosas para poder explicar lo que no viene de Dios y para confundir a las personas, y más cuando las personas no tienen una fe firme, más cuando las personas no tienen una fe que sea
de Dios, pues el enemigo busca como león rapaz a quien devorar, y en ese aspecto pues busca a las personas que son más vulnerables y que él sabe que pueden cambiar. Incluso esas mismas personas que te enseñan esas doctrinas o esas enseñanzas, pues son personas que dicen, a ella sí porque, o a él sí porque se le ve que esta persona es pecado y duda de, y no lo veo que sea tan seguro, tan seguro en eso. Entonces, hay que pedir discernimiento en oración, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a estudiar su palabra, y hay que leer. Para mí sí es muy importante, y yo les voy a decir, leer también de Reina Valera, que es la principal que utilizamos nosotros como cristianos, pero también otras versiones para que cuando lleguen y nos digan, nosotros podamos defender y decirles, mira, esto dice, pero saca también tu otra versión. Y así nosotros no poder y no estar siendo engañados ni enseñar a gente doctrinas que no vienen de Dios. Y dar la explicación correcta a las personas que me pregunten. Yo antes de terminar esta tarde, hermanos, voy a dar una oración para que Dios nos dé esa inteligencia y esa sabiduría para no ser engañados. Y si alguien de ustedes quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar su verdadero evangelio no es el evangelio que yo creé, no es el evangelio que yo pensé o que yo dije, es el evangelio que viene en la palabra de Dios, en la Biblia, que es el único libro inspirado por Dios. No hay más. No hay más libros inspirados, no hay, incluso por eso les dije que es el reconocido por el non plus ultra de la literatura, lo mejor de lo mejor, según la gente que hace esto de la literatura, porque es palabra de Dios. Entonces, si tú quieres hacer así, vamos a orar, cierra tus ojos. Padre eterno, Jehová Dios, en el nombre de ti, amado Cristo Jesús, Señor, te agradezco porque esta tarde tú me has dejado llevar esta palabra para todos mis hermanos y hermanas y personas que se conectaron o se van a conectar más tarde o van a ver este video, Señor. Te pido sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de ellos, Señor. Si alguno está ahorita siendo engañado o está dudando en dejar tu palabra, esa es la palabra correcta, lo que ellos necesitaban en este momento, Señor, lo que ellos necesitaban escuchar, porque en este mundo donde la confusión está al 100% para desviar a los hermanos, a las personas, necesitaban escuchar esta palabra, Señor. Esta carta de Judas tiene la Judas Tadeo en realidad, y en realidad es el evangelio verdadero, el evangelio puro, Señor. No hablar cosas que no vienen de ti, Padre. Yo te pido que tú les ayudes a discernir, los defiendas, y que también, Señor Jesucristo, defiendas la fe por medio de ellos, Padre. Que tengamos el valor que tenían los apóstoles, que tengamos el valor que tenían los discípulos de antes, así como Judas, Señor. Tengamos ese valor, Padre mío, para defender ahora sí que tu evangelio y la salvación y la vida eterna, Padre mío, hasta el final, que seamos personas firmes en nuestra fe, personas que no nos dejemos llevar por cualquier insignificancia y separarnos de la fe, Señor, que porque el hermano no me vio, no me saludó, o porque tal vez en la iglesia no puedo llevar un vestido, puedo llevar, no, Señor, que no sea así, que tengamos en realidad lo que importa en esta vida, Señor, y que lo que importa es llevar tu palabra hasta que tú me llames a tu presencia o hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de ti, amado Cristo Jesús, y te pido también por las personas que quieren reconciliarse, quieren hacer ahora sí que el pacto de aceptarte como Señor y Salvador. Padre eterno, repite conmigo esta oración desde donde estés. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y que vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo e hija de Dios. Ahora yo soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esta oración viene en Romanos 10:9, en cualquier versión de tu Biblia, en cualquier versión de la Reina Valera, para todas las que te he mencionado y más, porque hay muchas de la Nueva Jerusalén, muchísimo. Y aquí declaramos que Jesucristo es el único Señor y Salvador, el Dios verdadero y el único que nos puede perdonar y dar vida.
Yo soy Marley García, muchos me conocen también como Marley Saavedra. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo y al hermano Ángel por invitarme esta tarde una vez más, por más bien pertenecer a este ministerio de Mississippi. Muchas gracias y que Dios le bendiga, hermano. Hasta luego. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús.